escapar de la boca del... Yeah. Esto es libertad en el desierto. Yeah. 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 Bajo cadena nació nuestro clamor. La noche era larga, pesado el dolor, pero Dios escuchó desde la eternidad. Y el éxodo comenzó con autoridad. En el mar hiciste maravillas, Señor. Abriste camino con tu gran poder. Cordial saludo para todos, un abrazo grande de parte del teacher, donde quiera que se encuentre. Continuamos en este proceso maravilloso de estudiar la Biblia, libro por libro, y esta es una nueva temporada con el libro de Éxodo. Un libro demasiado profundo, especial, con unos principios y unos fundamentos que marcan la historia de toda la Biblia y también de la humanidad. Como siempre, un saludo a las personas que nos ven en cualquier lugar de Latinoamérica y el mundo entero. Les mando un abrazo grande. Quiero comenzar con una corta oración. Padre, en Cristo Jesús, te doy gracias por cada corazón, por cada vida, por cada familia. Te pido que traigas tiempos abundantes de gozo, de paz, que tu palabra sea un deleite para nuestro corazón, que podamos desarrollar el carácter y la mente de Cristo a través de tus palabras y enseñanzas. De una manera profunda bendice cada mujer y cada hombre que dispone su corazón en este tiempo tan edificante en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente un abrazo para todas las personas que están aquí conectadas en este espacio de estudio bíblico. Vamos entonces a estudiar el libro de Éxodo de la manera que lo hicimos con Génesis. Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian o con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento como Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaban la vida con dura servidumbre, o sea, estaban asumiendo un tiempo duro, pesado, de parte de Faraón. Le amargaron la vida en hacer barro, ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaban Cifra y a la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, o sea, si es un varón, le quitarán la vida, pero si es una hija o una mujer, entonces vivirá. Aquí le estaban dando más prioridad a las mujeres y estaban matando a los hombres, porque los hombres representaban la fuerza, representaban en medio de una guerra, ¿verdad?, la mano que necesitaban quebrantar para que el pueblo se hiciera más vulnerable y más débil
al tener más mujeres que hombres, y nunca podemos olvidar que las mujeres tienen grandes virtudes, que las mujeres son brillantes, son especiales, pero hay un tema físico, hay un tema de estructura, ¿verdad?, de hombre, que siempre va a pesar más que la mujer en una guerra y en un conflicto o en una experiencia de lucha física. El hombre es más fuerte que la mujer. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en un mundo donde cierto feminismo desenfocado está alimentando en la mente de las mujeres que pueden ser iguales a los hombres en todas las cosas, y el hombre y la mujer tienen grandes diferencias, y entre esas diferencias nuestra condición física es muy diferente. Pero las parteras temían a Dios, o sea, respetaban a Dios, tenían sabiduría y no hicieron caso al rey de Egipto que les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, o sea, las bendijo, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios o respetado a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echarán al río, y a toda hija la dejaréis con vida. Aquí se tomaron medidas fuertes, ¿no? O sea, los niños terminaban muriendo, ahogados en el río, y era parte de las leyes y lo que Faraón había establecido para los israelitas en aquel tiempo, donde la esclavitud los azotaba, donde los años y el desgaste pasaba factura constantemente. Muchas generaciones murieron allí en medio de este pueblo de Egipto, pero es una paradoja, ¿no? Porque el pueblo de Israel llegó a Egipto. Recuerden que llegó con Jacob, y llegaron como personas honorables, respetadas, ya que José gobernaba junto con Faraón en aquel tiempo. Y el pueblo de Israel llegó a Egipto no como mendigos, no llegaron como esclavos, no llegaron como un pueblo desconocido, llegaron como una familia numerosa, próspera, abundante, porque cuando todo el mundo terminaba comprando en Egipto por causa de la escasez de los 7 años de las vacas flacas, Jacob tenía siempre recursos y con sus hijos llegaban a comprar lo que necesitaban en Egipto. Así que ellos llegaron como un pueblo realmente fuerte, próspero, bendecido por Dios. Y la pregunta es: ¿qué pasó? ¿En qué momento entonces cambió completamente el panorama y la vida les dio un giro que los puso de ser una familia honorable, respetada, a terminar como personas esclavas y oprimidas y reducidos completamente al yugo del faraón? Pues el capítulo 1 nos da luz de cómo cuando muere, escuche bien, cuando muere José, allí no solamente muere José, sino que muere Rubén, Leví, Judá, muere todo el pueblo de Israel, y entonces los hijos de Israel terminaron siendo parte de la historia que fue olvidándose por los poderes políticos de aquel entonces. Y llegó un faraón que se olvidó quién era José, que no tuvo en cuenta la labor y el trabajo y la misión que José hizo para que los egipcios fueran prósperos y tuvieran un imperio realmente poderoso. Y también hay una gran verdad: el pueblo de Israel se aleja de Dios, y esto también pasa factura para que vengan consecuencias en cada uno de los que habitaban entonces en estas generaciones, que ya no eran hombres libres, sino hombres esclavos. El alejarnos de Dios siempre va a abrir brechas y caminos de perdición, de esclavitud, de amargura, de arduo trabajo que no trae realmente una recompensa que satisface el corazón, que honre a Dios como debería. El pueblo de Israel se hunde en una ausencia profunda de un liderazgo que pudiera encaminar al pueblo hacia la madurez. Qué importante entonces es contar con líderes,
con personas idóneas que puedan realmente dar instrucciones, consejos, estrategias, visión, misión. Es importante que en nuestra vida siempre existan personas con esa capacidad de mostrarnos por dónde es el camino. Recuerden, se habían quedado sin José, se habían quedado sin Jacob, y realmente esta generación se acomodó en una vida muy llena de cosas materiales, porque cuando los israelitas se quedaron allí en Egipto, eran muy cómodos. Ellos no llegaron como esclavos, llegaron como personas cómodas, que empezaron a disfrutar de los banquetes, de la comodidad, de la clase alta, de las reuniones importantes, de las fiestas y de las celebraciones. Y ahí es donde hago siempre un paréntesis, ¿no? Muchos de los personajes bíblicos tomaron las peores decisiones en los momentos, entre comillas, más brillantes desde el punto de vista terrenal, material y económico. El rey David cometió adulterio cuando ya tenía el imperio, ya era un rey, ya era una persona que tenía una estructura, una economía, que tenía un estatus. Y así sucesivamente. Noé, cuando terminó embriagándose, ya había salido del diluvio, ya estaba cultivando una viña. Y en esos momentos en los que nos sentimos muy cómodos y cuando tenemos en nuestro entorno muchas posesiones, qué peligroso se convierte ese tiempo. Se convierte en un tiempo peligroso porque descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. Y entramos en un dilema, ¿no? Ese buen hábito de la oración, ese buen hábito de la lectura, ese buen hábito de por dónde Dios nos pasó y hacia dónde Dios nos encamina a través de su palabra, se vuelve muchas veces complejo porque se pierde mucho tiempo en cosas que no son importantes y porque descuidamos entonces nuestra vida espiritual. Ahora entonces, ¿qué pasó? Claro, dice el capítulo 1 que como Faraón olvidó quién era José, entonces empezaron a mirar que el pueblo de Israel se multiplicaba, que crecían, que se hacían fuertes, pero volviendo al punto, se hacían fuertes desde lo económico, desde lo físico, pero ¿dónde estaba esa fortaleza espiritual? Se estaban multiplicando, pero se estaban multiplicando aferrados de Dios y con una vida próspera espiritualmente. Escuchen, que las personas prosperen económicamente y tengan comodidades no siempre representa que espiritualmente están bien. El mundo está lleno de gente próspera. El mundo está lleno de gente adinerada, está lleno de gente que tiene comodidades. Y eso no representa que siempre están bien con Dios. Las cosas materiales son muchas veces el engaño del corazón del hombre y que lo hunde en la búsqueda profunda de una verdad y una relación con Dios que da frutos. Se levantó entonces en Egipto un rey y este rey empezó entonces a mirar que el pueblo de Israel era una amenaza, que se multiplicaba y empezó con sus capataces a oprimirlos. Allí empezó entonces el primer proceso, la opresión, a oprimir con duros trabajos, a llenarlos de obligaciones y de compromisos que fueran ahogando cada vez más su fuerza, sus emociones, sus sentimientos y que terminaran en una vida espiritual completamente en ruinas. Porque cuando usted ya no tiene tiempo para orar, cuando usted ya no tiene tiempo para leer, cuando usted ya no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque todo el tiempo gira y gira en torno a lo económico y a cumplir propósitos desde lo terrenal, esta vida de actividades y de compromisos, que no es que esté mal tener compromisos y actividades, pero cuando se vuelven numerosos, usted termina en una esclavitud también. Hoy han pasado muchos años, pero ¿cuántas personas hoy son esclavas del trabajo? Y todo gira en torno a su trabajo. Su vida gira en torno a la vida laboral y no tienen tiempo para lo espiritual, no tienen tiempo para su familia. Solo creen que la vida consiste en trabajar y conseguir dinero y proveer, pero la vida es más que eso. Entonces empezaron a oprimirlos, les multiplicaron los trabajos. Hay gente que hoy se les está multiplicando el trabajo y están descuidando esos momentos de desahogo con Dios, de cerrar la puerta del cuarto, de hablar con el Padre que está en secreto. Qué importante son esos momentos entonces de intimidad. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con duro servir. Los pusieron a hacer ladrillos, los pusieron a construir
edificaciones. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cuánta gente se pierde, verdad? En trabajos, en ladrillos, en adobes, en construir y en edificar. Un montón de cosas que luego terminan en ruina y que no son tan importantes como el buen proceder con justicia, con amor, con integridad, con fidelidad, como el buen caminar entendiendo qué es lo más importante, servirle a Dios y conocerlo a Él. Y muchas personas han entregado su vida, su fuerza, su juventud, a sus empresas, a sus trabajos, a los reyes de la tierra, pero no han entregado su corazón, su vida y su tiempo al Rey de los cielos, que nos brinda vida eterna, que nos ofrece eternidad. Y les dijo entonces empezó a hablar con las parteras y les dijo a las parteras que tomaran la decisión de matar a los niños. Aquí empezó un crimen profundo, el crimen de matar niños, impidiendo que llegaran a este mundo a cumplir la voluntad de Dios. Y Faraón estaba realmente endemoniado, quería asesinar a los niños y los asesinaba. Y cuando las parteras no hicieron caso, porque estas mujeres tenían temor de Dios, no querían realmente cargar con la culpa y con la responsabilidad profunda, ¿verdad?, de impedir que un niño viniera al mundo. Hoy en la vida cotidiana también se experimenta el aborto, hoy en la vida cotidiana también se fomenta muchas veces el impedir que un niño venga al mundo. Y este crimen no es nuevo, siempre la Biblia nos enseña que la historia se repite. Así que el tema del aborto, el tema del suicidio, el tema del asesinato, del crimen, es parte de la historia de los seres humanos. Desde la antigüedad se atacaba al más vulnerable, a los pequeños niños que no tenían cómo defenderse en verdad, que aún todavía no sabían diferenciar entre lo bueno y lo malo y eran cortados de este planeta. Muchos niños han sido cortados de este planeta antes de tener conciencia, antes de saber qué es bueno y qué es malo, fueron cortados. Y Faraón fue parte de esa mente que tomó la iniciativa de matar a los niños por no perder el poder, por mantenerse en un gobierno, en un sistema. Lo que hace un político, ¿no? Lo que hace un gobernante por querer permanecer para siempre en el poder. Está dispuesto a matar, está dispuesto a asesinar, está dispuesto a radicar los niños y atacar los más vulnerables. Impresionante. Pero siempre hay personas temerosas de Dios. En toda generación, en todo tiempo, por más malo, por más terrible, siempre hay personas que se oponen a la maldad, que resisten las malas decisiones, que resisten esa mente perversa que está queriendo arrasar con todo. Y ese temor de Dios, cuando usted lo tiene en su corazón, entonces es lo que te va a mantener firme, aunque todo el mundo esté desbocado hacia la mala decisión. El temor nos mantiene firmes para agradar a Dios y para hacer las cosas correctas. Es difícil en un mundo en el que aumenta la maldad permanecer haciendo lo correcto, pero creo que el temor de Dios juega un papel importante porque usted actúa por la reverencia, por el amor, por la sabiduría que proviene de Dios, porque usted decide agradar a Dios y no a los hombres. Muchas personas viven agradando a los seres humanos para tener contento a los seres humanos, pero mantienen triste a Dios con sus acciones y con sus comportamientos. Aprenda a tener contento a Dios y no a los hombres, porque los seres humanos nunca estarán satisfechos. Pero a Dios le agrada el corazón del hombre y de la mujer que le tiene temor. Y ese temor es un respeto. No es como llenarse de un miedo, es un respeto al Dios que da la vida, al Dios que nos ofrece bendición, que nos da oportunidades, que nos llena de una cantidad de privilegios maravillosos y que está esperando que nosotros podamos corresponderle a Él como se debe. Respondieron las parteras a Faraón, no hicieron caso a Faraón. Así que Faraón entonces les dijo a estas mujeres, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los niños no son asesinados? Entonces terminaron diciendo ellas que las egipcias no eran igual que las hebreas eran robustas y que antes de dar a luz o antes, dice, son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas.
Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haberse, las parteras, por haber temido a Dios, dice que Dios las prosperó sus familias. Lo que hace Dios cuando lo honramos, nos prospera, nos bendice, nos favorece, nos respalda, nos ayuda, nos cuida, ¿verdad? Aunque tengamos en el entorno una fuerza política o poderosa que intenta oprimir, siempre existirá ese Dios que defiende a los que tienen temor. Y estas mujeres marcaron la diferencia. En medio de esta generación siempre habían personas especiales que marcaron la diferencia. Dios desea que usted y yo marquemos la diferencia en esta generación. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, y toda hija la dejarán con vida. La decisión se volvió más agresiva de parte de Faraón al ver que el pueblo se seguía multiplicando. Pero ahí es donde yo digo, muchas veces el ser humano quiere detener lo que Dios multiplica, y es imposible reducir lo que Dios multiplica. Es imposible maldecir lo que Dios bendijo, y lo que Dios bendijo prospera, da frutos en abundancia. Y ese es el capítulo 1. Termina con un faraón indignado, con una decisión más letal, y claro, empezaron muchas mujeres hebreas a llorar y a lamentarse por la muerte de sus hijos, porque ninguna madre quisiera ver que su pequeño hijo fuera asesinado y que fuera tirado al río, de la manera en que lo hacían en aquel tiempo por un decreto que había establecido Faraón en una generación esclava, débil espiritualmente, aunque físicamente se habían vuelto fuertes y numerosos, pero en el tema espiritual había debilidad. Sin embargo, en todo este proceso que vamos a estudiar de Éxodo, luego vamos a ver cómo Dios, en medio de la matanza de los niños, protege y guarda a uno de los más grandes hombres y protagonistas del libro de Éxodo, que es Moisés, y que toma una importancia en toda la historia de la humanidad y de la palabra de Dios. Así que así termina el capítulo 1. Termina el capítulo 1 con un faraón que da la orden letal, aumentando cada vez más el rigor de su poder y de su fuerza, que se acrecentaba por el amor al poder, al dinero, a la riqueza. Tenía en su corazón entonces Faraón ese amor, ¿verdad?, por permanecer gobernando un país que tenía una prosperidad y una abundancia que de cierta manera recibió la gracia y la misericordia de Dios a través de José, que él fue parte de ese futuro del cual estaba disfrutando este faraón, ¿verdad? Este faraón estaba disfrutando de los frutos de la misma gracia y de la misma misericordia de Dios que vino a través de José para que Egipto se mantuviera como un pueblo poderoso. Espero que haya sido muy edificante este capítulo 1 del libro de Éxodo. Y así seguimos estudiando este libro en esta nueva temporada y en este nuevo tiempo. Me alegra que usted esté conectado a través de este mensaje y que sea muy edificante para usted por ser parte de estas clases especiales, exclusivas para todos aquellos que siempre han deseado crecer más y llenarse de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Lo imposible obedeció a tu voz. Soy libre hoy porque creo en tu fe. Este éxodo vive en mi corazón. Si tú vas conmigo, no hay temor. Salimos sin mapa, pero con promesa. Frente al mar, detrás la amenaza. El miedo gritaba, no hay salida, pero Dios habló y cambió la escena. El mar se partió, no fue ilusión. Pisamos seco por revelación. Lo que me seguía quedó enterrado. Mi pasado ahogado, nunca regresando. En el mar hiciste maravilla, Señor. Abriste camino
puedo contar.